Lucas capítulo número 25 y vamos a hacer hasta el versículo número 37. En esta ocasión le he decidido poner al sermón ¿qué debo hacer para ser salvo? Y siguiendo con esta serie de parábolas, vamos a empezar en el día de hoy la parábola del buen samaritano. Voy a lecturar, después vamos a hacer una explicación del mismo. Y dice así, Lucas capítulo 10, versículo número 25. El buen samaritano, y aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándole vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En el día de hoy, amados, nos toca explicar una de las parábolas más fáciles y más difíciles a la vez, porque más fácil solamente es cuando nosotros nos centramos en hacer uso de misericordia, ayudar al prójimo o al que está más cercano, y ahí termina nada más. Y aunque ese es el mensaje, yo sé que muchos enemigos de la predicación cristocéntrica van a estar en desacuerdo en lo que voy a decir, y el Señor me ayude a no hacer una predicación como los predicadores de Alejandría, como lo hacía Agustín de Hipona, no ver a Cristo en todos lados, pero sí tratar de mostrar a Cristo. Porque un simple mensaje humanista de ayudar a una persona lo puede hacer un testigo de Jehová, lo puede hacer un mormón o lo puede hacer cualquier sociedad para ayudar al carenciado. Y si no tiene a Cristo, no sirve de nada. Si yo me bajo de acá y les dije a ustedes que sean buenas personas, pero nadie puede ser buena persona. Yo no le puedo decir a usted cuando termine de acá, vaya y haga lo mismo. Porque ninguno para esto estamos habilitados. ¿Quién de nosotros podemos amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro ser, voluntad y sentimientos? Y menos amar al prójimo, y menos a aquellos que nos hacen mal. Entonces el Señor nos ayude a ver a Cristo acá. Y dice así, dicho esto, dice así, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y acá el maestro de la ley, ustedes saben que lo estaba tentando. El mismo texto nos dice para probarle. Lo quería probar. Este hombre, como muchas personas que he conocido en mi vida, no quieren saber nada. Quieren probar nada más qué sabe uno, qué conocimiento tiene uno. Y nada más de eso. Este hombre no era ningún neófito, este hombre no era ningún iletrado. Este hombre era, podríamos decir, un abogado de la ley, un hombre que manejaba muy bien la ley,
solamente se acercó con una mala intención para probarlo al Señor Jesucristo. Eso era solamente lo que había en su corazón, lo que no sabía que el Señor podía ver lo que había en el corazón de él, y el Señor lo iba a confrontar con algo que él ni siquiera iba a poder llevar. El Señor le iba a tirar la ley sobre él y esta persona iba a caer por el mismo peso de la ley. Y aún así, su espíritu orgulloso se iba a mantener todavía intacto ahí. Y eso es lo que vamos a ver un poco en el día de hoy. Entonces este experto en las letras, o podríamos decir en el Pentateuco, quería probarlo al Señor. ¿Y qué hizo? Bueno, no fue sincero con él. ¿Por qué? Porque él le preguntó, fíjese, y es un poco lo que le quise poner al título al sermón. Dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este hombre era un hombre que tenía, podríamos decir, un mal concepto de cómo obtener la vida eterna. Este hombre, aparentemente, como otros judíos o como otros legalistas de esa época, creían que la salvación se puede obtener, o sea, por un buen comportamiento, por guardar la ley, etc. Como que era una salvación, podríamos decir, no me atrevo a decir la palabra sinergística, vamos a decir cooperar, que él podía hacer algo para guardar la ley, que no solamente era por gracia. Ese era, vamos a decir, el concepto de este hombre, y la mayoría, que la salvación se puede ganar, la salvación puede merecerse si hago esto o aquello. Entonces, eso es lo que estaba atrás de este hombre, vamos a decir, tras esa pregunta. Yo diría que es una pregunta maliciosa, capciosa, y el Señor le pregunta, ¿qué dice la ley? O sea, ¿qué dice el Pentateuco? O sea, ¿cómo lees sería como... ¿Cómo la interpretas tú? Porque todos podemos leer la Biblia y algunas personas la pueden interpretar a su forma. Entonces el Señor dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿O cómo lees? Dice. ¿Qué está escrito o cómo lees? Dice. Entonces le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor que le dijo, escuche, le dije, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces este hombre no respondió mal. ¿Qué hizo? No, ya pusieron el silencio. ¿Qué hizo? Bueno, respondió bien este hombre, no es que respondió mal a la pregunta. Lo que sucede es que este hombre tenía un mal concepto de la ley. Él creía que podía amar al Señor con toda su mente, con todo su corazón y con toda su alma, dice el texto, y con toda su fuerza. Y dice el Señor, dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Bueno, acá voy a explicar algo, o sea, para que podamos entender, parecería el texto como que si el Señor estuviera enseñando una salvación por obras. Y el Señor no está enseñando una salvación por obra acá. O el Señor está diciendo, ve y guarda la ley y si haces esto, vivirás. No está diciendo eso porque la Biblia misma se interpreta a sí mismo y vemos que la salvación no es por obras. Ya vamos a ver lo que estaba diciendo el Señor. Quiero que entiendan algo. La ley nunca se dio en la Biblia como para que el hombre pueda obtener la salvación por sí misma. La ley tenía y la ley tiene un propósito, que ya sabemos cuál es, porque cuando se dio la ley, este pueblo, aquellos que conocen un poco de la teología pactual o el pacto mosaico, se van a dar cuenta que este pueblo ya era pecador. No se le dio la ley así, esta es la ley, y dice, bueno, los 10 mandamientos, si hacen esto, vivirán. No, la ley solamente tenía el propósito, ustedes saben, que la persona reconozca que eran pecadores y con eso la ley lo que hace es conducirlo a Cristo, nada más. Es un ayo. Pero esta persona tenía un mal concepto de la ley. Era un legalista, podríamos decir, de alguna forma, en el día de hoy nosotros. Pero no era para salvación, sino que la ley nos mostraba, como nosotros sabemos, y aquellos que no saben, voy a leer algunos textos, era para que podamos ver el pecado, reconozcamos el pecado, podríamos decir. Voy a ir a Romanos
capítulo número 7 creo que tengo anotado acá. No, primero voy al 3, voy al 3. Y dice así, 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. ¿Por qué el Señor, vamos a decir, lo confronta a esta persona? O sea, no lo confronta, pero la idea era mostrarle la ley y que él, de alguna forma, al decirle amarás al Señor, y sea confrontada, como eso que querían apedrear a la señora que estaba adúltera ahí, y retirarse. Él, de alguna forma, el Señor lo confronta para la ley. ¿Puedes hacer todo esto? Haz esto y vivirás. O creo que en el griego tiene el verbo es continuo, dice algo así como continúa haciendo esto y vivirás, algo así. Pero de ninguna forma le está diciendo que podía, porque no podía, ya nació pecador. Santiago 2.10 creo que dice que si nosotros quebrantamos un solo mandamiento nos hacemos culpables de toda la ley, porque la ley está toda unida, no se puede fraccionar, este me gusta, aquel no me gusta. Entonces, la idea era esa, producir el conocimiento del pecado en este hombre, porque nadie puede amar al Señor, nadie puede tener vida eterna, la salvación, vamos a decir, por guardar la ley. Fíjese, yo sé que algunos están en contra de lo que voy a decir ahora, de esta interpretación, porque creen que Pablo estaba, cuando está escribiendo esto, Pablo ya era un cristiano. Ya lo expliqué mucho tiempo. El tiempo no me da para explicar esto, pero yo creo, y otras personas como el doctor Martin John y otros, creo que John Stock, otros expositores, no me acuerdo si es el Nan Riderbos, y otros más, creen que Romanos 7 está hablando de una persona que todavía no veía nacido de nuevo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque ahora van a ver lo que hace la ley, el pecado que mora en nosotros. Entonces, puede ser que sea de un judío, alguien que amaba mucho la ley y quería guardarla, pero no podía. Como una persona que es inconversa y dice que es cristiano y hay buenas intenciones en su corazón, ¿cómo que no? El problema es que todavía no nació de nuevo, entonces tiene una lucha, no hay carne y espíritu, o sea, no es la lucha de cristiano la carne y el espíritu, acá no, acá está el yo que todavía quedó, vamos a decir la mente, la sonidez y la conciencia de lo que sabe que es bueno, pero no es una persona, vamos a decir, que no es inconversa, pero tiene todavía la imagen de como Dios lo creó y la ley que está aprendiendo. Entonces se quiere poner en práctica estas cosas, pero no nació de nuevo. No me puedo explayar más. Pero dice Romanos 7:7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no me dijera que no codiciarás. Claro, él se dio cuenta que era pecador porque los demás cosas las puedo guardar, pero cuando se dio cuenta que la codicia era interna o en la mente, dijo, esto no puedo guardarlo. Entonces se dio cuenta de que él era entonces más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo el mito de la codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. No me da tiempo de explicar todo esto, pero la ley tenía un propósito que él creyó, que darle vida. Él quería esto, yo guardo esto, me enseñaron los maestros a mí en el Sanedrín, decía Pablo, voy a vivir. Pero aquello que yo creía que me iba a dar vida, en sí me mató, porque no me puede dar vida la ley. Escuche, la ley nunca fue dada para dar vida, todo lo contrario. La ley no tiene misericordia. No hay misericordia para Moisés. Como creo que en el progreso de peregrino que venía, no me acuerdo si era Fiel o uno de esos, y lo alcanzó y lo derribó, le pegó un golpe y lo tiró. Creo que vino, no me acuerdo del personaje, uno que era como el Señor en esa alegoría, que era algo, no me acuerdo si era Gran Gracia, uno de esos, de verdad no me lo acuerdo. Pero el asunto es que no hay misericordia para la ley. La ley no te dice, no podés, no, bueno, para que te levanto. No hay misericordia. O lo haces, o si no te morís. ¿Querés? Bueno, haz esto y vivirás. No, pero puedo guardar quizá 4 o 5 mandamientos. No. Entonces el estándar no se sigue bajando, el estándar sigue estando alto. Incluso para algunos predicadores que creen que hoy hay un evangelio más fácil que en la antigüedad. Eso no ha sucedido, amados. Sigue estando en la misma medida, la ley. No que ahora Cristo vino y ahora
la idea es que ames. Otros más no tan extremistas que dicen que hoy estamos bajo la ley del amor. No es así. La ley sigue vigente ahí. Y nadie va a poder entrar por ese guardián al cielo a menos que usted de verdad haya sido justificado. Bueno, el asunto es que si usted se lee todo Romanos 7 va a encontrar a este hombre que era Pablo, que conocía mucho de las escrituras, que él no podía guardar. Acuérdense que estamos hablando de este fariseo, este doctor de la ley, que quería, que podía. Pero acá lo vemos a Pablo hablando que él no podía y se produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno. ¿Por qué lo es bueno? Porque la ley es buena. El problema es que no fue dada para salvarnos. Y fíjese, entonces ahí, para que, dice Pablo, para que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué es eso? Bueno, no me da tiempo de explicar exegéticamente, creo que en el canal están las prédicas, Romanos 7. Pero de alguna forma la ley es como una lupa, es como esto que estoy usando yo, me saco acá y veo borroso ahí, aunque no lo crea, toda la Biblia. Bueno, lo que hace la ley amplía y puede ver, usted ve el pecado, o sea, así de esa forma, bueno, hizo que sobreabundara el pecado. Algunos interpretan más, la ley hace que no, para que es como una lupa, un microscopio para poder, bueno, no le puedo explicar exegéticamente todo lo que dice ahí. El asunto es que la ley que produjo en mí, o que produce en usted, o que produce en usted. Bueno, lo que dice Pablo, miserable hombre de mí. Eso tiene que hacer la ley. ¿Quién me va a librar ahora? ¿Ve? Cómo cambia. Lamentablemente muchos ven Romanos 7 como una persona que está luchando contra el pecado, que es un cristiano. Y no estoy diciendo que no, pero en esto no es como Gálatas 5:17 que dice la lucha del espíritu con la carne. Acá está hablando el yo, pero yo queriendo hacer el bien, pero yo queriendo guardar, pero yo veo un mal en mí, pero yo. Nada más. Queriendo, es una persona que quiere hacer cosas buenas, pero no puede salir porque en su fuerza no puede, necesita la mano y la extensión de la misericordia que lo saque fuera. Si no, se va a quedar ahí siempre. Entonces, este hombre que vemos en Lucas no produjo eso. Él se seguía manteniendo su roca firme, podríamos decir, sobre su yo, sobre su ego, sobre su orgullo. Creo que el otro está en Gálatas, si no me equivoco. Gálatas capítulo número 3, versículo... Voy a hacer del 19. 3:19. El propósito de la ley. Acuérdense, tengan en mente esta persona que está ahí. Cristo le dice que dice la ley, haz esto. Pero estamos viendo que tenía que haber producido la ley en este hombre que estaba haciendo esta pregunta. Dice así: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿A quién fue hecha la promesa? Está hablando de Cristo, la simiente. Y fue ordenada por medio de ángeles, de mano del mediador. El mediador no es de uno, sino... esta parte la voy a obviar. Voy a empezar del versículo número 22. 3:22 de Gálatas. Mas las escrituras lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley así estuvo en nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Sí? No sé si se puede entender. Tampoco puedo hacer una predicación exegética de este texto, pero vamos a ir por arriba para que pueda entenderlo usted. La ley tiene un propósito, no es salvar, ya lo estamos viendo. Entonces, ¿qué es? Bueno, lo encierra todo, es como un guardián. La ley, tengo la llave yo. Y usted, aunque usted no crea que está libre, veo no sé qué ejemplo de darle, pero hay personas, no sé cómo explicarle, insectos o cositas que ustedes ven que creen que solamente ese es su mundo, pero hay un mundo más fuera de eso. O este mundo, hay una galaxia. Bueno, algo parecido. Usted cree que está libre, pero está encerrado en ese mundo que usted cree, pero está encerrado bajo un guardián que es la ley. Acá cuando habla Ayo hay una mala interpretación de algunos reformados, no voy a decir quién, pero ellos creen que el ayo es como un maestro que le enseña. Tenía otra función más que eso. Era que usted no se escape. Eso. Y está confinado y está condenado. Algo así, sea confinado bajo la ley, encerrado. ¿Por qué? Porque usted no lo crea, usted es un deudor.
Usted está bajo condena y la ley lo tiene atrapado y encerrado. Hay solamente una llave y hay alguien nada más que tiene esa llave, de abrir o cerrar, y es Cristo. Y es por medio de Cristo que solamente puede salir. Entonces, venida a la fe, no estamos bajo ayo. Bueno, venida a la fe, o sea, creer en Cristo, ¿sabe? Salimos de ahí, somos victoriosos. Bueno, para que puedan entender, este fariseo, este hombre que estaba ahí, no entendió esto como lo que Cristo le estaba diciendo. Acuérdense que el Señor no era muy, vamos a decir, de explicarles así. Después iba a venir Pablo y otros más que ellos iban a revelar este misterio oculto. Pero el Señor, cuando le dijo, haz esto y vivirás, a este intérprete de la ley, tenía que este intérprete haberse dicho, miserable hombre de mí, ¿y ahora qué haré? ¿Quién me librará? O como Isaías tenía que dicho, ay de mí, estoy muerto ahora que he visto la santidad de Dios. O como Pedro que dijo, aléjate de mí, soy hombre pecador. Al Señor. Eso hace la ley. No sé qué evangelio le predicaron. Y siempre le digo lo mismo. A mí me dio solamente un golpe. Y ese bastó, me desparramó. Eso hace la ley. No te podés mantener. No hay ningún hombre que pueda sostener el peso de la ley. La ley no te va a confrontar. Trato de usar ejemplos, pero no tiene misericordia. No es como esos ring de boxeadores que se golpean, ustedes ven que hay un árbitro ahí, 3 minutitos. Acá no hay misericordia, él le pegó y le pegó. Y está así, no hay misericordia. Dios está airado con el pecador, esa ley está quebrantada. Usted no lo va a poder sostener en la carne, esa ley nunca la va a poder. Entonces, el propósito de la ley es hacer que usted reconozca y baje la cabeza y diga, sí, yo soy un pecador. No puedo. El propósito de la ley es que usted vea la santidad de Dios y caiga de rodillas. Y este hombre no hizo eso, amados. Este hombre fue como ese hombre que estaba en Lucas y decía, oh Señor, yo no soy. Y había otra persona allá que estaba más atrás. La idea que no se podía acercar tanto al templo. Este se acercaba más porque creía que él tenía más santidad de acercarse y levantar sus manos. El otro no se atrevía ni siquiera a mirar al cielo. Y dijo, sé propicio. Entonces, esa es la gran diferencia. Este hombre no hizo nada. O sea, no es porque la ley no haya, sino que esta persona no reconoció. Y bueno, el Señor, vamos a volver donde estamos analizando el texto, que es capítulo 10 estamos, ¿no? Sí. Sí. Y le dice, perdón, y aconteció que, no, es que ya estoy en la parábola. Bien ha respondido, haz esto y vivirás. Entonces, ¿qué podemos ver? Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás significaba que él tenía que haber reconocido. Cuando dijo, haz esto, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Cómo lo puedo hacer? No hizo eso. Él se quiso mantener bajo lo que él creía. Dice, pero queriendo justificarse a sí mismo. Yo estoy obviando, por supuesto, algunas palabras que tengo anotadas del diccionario del griego. He anotado las palabras solamente para tener en mi mente el concepto, nada más. Pero él le dice que se quiso queriendo justificarse a sí mismo. Acá busqué la palabra porque quería saber qué es esto de justificarse a sí mismo. Ahí la palabra es telon dikaiosai heauston. Este hombre puede ser que se haya dado cuenta de que él no podía guardar eso. Quizá le iluminó un poco, pero automáticamente fue muy astuto. Estas personas son muy astutas, los que conocen la palabra. Yo creo que ni se esperaba la respuesta. Quizá lo tomó no sé si van a entender esta palabra, pero nosotros acá en Argentina decimos paisano a la persona del interior. Quizá lo tomó como un paisano, lo tomó como un iletrado, como un simple carpintero nada más. No se imaginó que el Señor le iba a salir con semejante respuesta. Imagínese, viene un hombre con todo el estudio en Seminary Theology Calvinist
hacerle la pregunta a este pobre hombre de barrio, Pastor Sergio Daniel Brito, vamos a hacerle una pregunta teológica. Y nunca se imaginó que le iba... ¿Por qué? Porque él creía que este hombre era uno de los tantos, pero el Señor tenía el Espíritu del Señor. Y cuando hizo así, él no supo qué decir. No se esperó una respuesta así él. Automáticamente tuvo que formular otra pregunta. La idea quería hacerlo quedar mal al Señor. Esa era, tenía maldad en su corazón. Y queriendo justificarse, quizá, no sé lo que habrá pasado, porque no sé, que el texto no muestra mucho ahí, pero creo que la persona quizás se dio cuenta de que él no podía guardar eso y se quiso justificar. Acuérdense lo que ellos hacían, ahora van a entender, porque de acá en adelante se desprende la parábola. Pero todo esto es importante, porque el Señor va a mostrar algo acá, después con la parábola. Pero justificarse de alguna forma, veo cuando usted hace algo y sabe que está mal. Y, ¿qué ejemplo? Algo así, y usted se quiere justificar y dice, pero él empezó primero, Yo estaba bien hasta cuando... Eso es justificarse de una acción que yo hago. Me quiero justificar para que no está tan mal lo que hice. Algo así creo que, no, que lo que está diciendo él. Creo que el lenguaje sencillo decía algo así como no estaba muy de acuerdo con la pregunta del Señor, algo así dice. Pero no es muy fiable esas traducciones. Yo creo que más él lo que estaba haciendo es que se dio cuenta de guardar la ley. Entonces lo que hizo, le soltó otra pregunta sobre ahí, al Señor. ¿Quién es mi prójimo? Le dijo eso. O sea, la pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, en los cuales le despojaron. Acá empieza la parábola. E hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Ustedes conocen toda la parábola ahí de lo que el Señor está hablando. Ahora, ahí aparecen tres personajes ahí, si ustedes ya deben conocer la parábola. Uno es el sacerdote, el otro creo que es el levita y el otro es el samaritano. Yo noté algunos oficios que tienen para que puedan entender. Los dos primeros, el otro no sé qué será, o sea que quizá también era un sacerdote, pero de los samaritanos, que no dice el texto, no lo puedo agregar. Pero los otros dos sí dice. Amados, estas dos personas eran personas religiosas, vamos a decir, para que usted pueda entender, a ver si lo voy a tratar de traer el contexto de ahora. Era un pastor y un diácono, para que pueda entender. Eran gente que oficiaba servicios religiosos. Estas personas solamente tenían teología muerta, nada más. No había misericordia, no había amor, compasión, no tenía empatía por las personas. Solamente debo cumplir el oficio, nada más. Bueno, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Escuche, si ustedes ven, se van a dar cuenta que los tres que aparecen acá, dice que le vieron. Yo por si se me llegó a pasar. Cada uno los vio, no es que pasaron y dijo, yo no lo vi. El sacerdote, el levita y el samaritano lo vieron, solamente uno fue movido a misericordia. El sacerdote, este hombre, yo lo noté, debía, oficiar muchas ofrendas bajo la ley de Moisés, y tenía que hacer sacrificio de la Pascua, ofrenda por el pecado, por la culpa, la libación, el chivo expiatorio, la ofrenda quemada y muchísimas otras tareas que estaban ahí. Ahora, lo que sucede, si conoce un poco usted de la ley, esta persona si tocaba un muerto, quizás pasó y vio que este hombre está muerto, no lo puedo tocar, me contamino, porque si me lo toco me voy a contaminar, pero lo que ustedes, acá no me da tiempo de explicar un poco, yo tengo anotado, aunque ustedes no crean acá, creo que por acá o por acá tengo, sí, acá tengo atrás, de dónde descendía. Él descendía de Jerusalén, vamos a decir, de allá arriba venía, para que puedan entender, y no le voy a dar datos para no aburrirlo. A unos 800 metros del mar y todas esas cosas las voy a pasar para no dar información. Pero él venía descendiendo. La idea es que este hombre ya había oficiado. Vamos a decir, terminó de predicar
en la iglesia y se dirigía a su hogar, algo así. ¿Sabe por qué le estoy explicando esto? Porque lo que le quiero decir es que este hombre ya, si por más que se tocara, no se iba a contaminar con el pecado, porque ya en Jericó, si usted lee un poco de historia, se va a dar cuenta que ellos oficiaban y cuando terminaban descendían a sus hogares. Jericó era un lugar donde ellos vivían, vamos a decir, para que puedan entender. Entonces, esa excusa de que, si lo toco me voy a contaminar, está de más. Él simplemente dejó de largo a esta persona a la buena de Dios, ¿sí? No hizo uso de misericordia con esta persona. Eso es lo que sucede con este sacerdote. Quizá muy preocupado por sus labores, se olvidó de hacer lo que el Señor nos había mandado a todos. Y asimismo dice un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Viéndole pasó de largo. Esta persona también lo vio, amados, a esta persona. Y un levita, yo noté, estas personas no tenían posesiones terrenales, heredades. Eran personas, vamos a decir, que la función de ella era encargarse en todo lo que vamos a decir relacionado en el templo, como un ayudante, podríamos decir también de estos sacerdotes. Oficiaba la adoración, la alabanza, sacrificio, ofrenda. No tenía nada, vivían de lo que el pueblo le daba. De las cosas que el pueblo le daba, ellos tenían. Era como otro que ayudaba, vamos a decir como un diácono, alguien que ayuda en las cosas así, no como el pastor que está en las cosas espirituales. Son las cosas que aquellos que lo ayudan en las cosas que él no puede hacer todo. ¿Sí? También tenía vamos a decir, tenía un llamamiento, podríamos decir, pero también lo vio, dice, y siguió de largo. El relato del Señor dice que pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Voy a hacer acá una pausa para explicar algo. La mayoría de los predicadores han interpretado a este hombre que estaba tirado al costado del camino. Adivine por qué no lo ayudó el sacerdote y por qué no lo ayudó el levita. La mayoría dice que era un samaritano, pero el texto no dice eso más. Quizás le va a sorprender lo que voy a decir. Era uno de ellos, un judío que estaba ahí. Lo sorprendente de todo esto es que estas personas eran odiadas, estos samaritanos. Yo tengo acá información, o libros, fotocopias que he hecho con el correr del tiempo. Y podría, no tengo tiempo de explicarlo, pero lo voy a explicar por arriba, más o menos para que ustedes puedan entender por qué esa pelea entre ellos. O cuando cruzaban por un lado, creo que en Juan 4, las samaritanas no querían pasar, había esa lucha. Y yo voy a contar por arriba un poco, pero me estoy leyendo de un relato. Unos 750 años antes de que Cristo viniera, los asirios habían conquistado el reino norteño de Israel, donde estaba ubicada Samaria, y habían deportado a la población judía, repoblando la región con su propia gente. Dice así el relator. No era posible transportar toda la población, por supuesto, así que algunos judíos se quedaron. Y acuérdense, se portaron mal, el Señor los lleva, los castiga y se van algunos, pero algunos quedan. Y algunos se escondieron en cuevas y soportaron a los captores. Bueno, algunos judíos, escuchen, acá viene, se casaron con los recién llegados y produjeron una raza que era medio asiria y medio judía, que ustedes conocen como samaritanos. Para los judíos del sur era un pecado imperdonable. A su criterio, los samaritanos claramente habían perdido su herencia judía. No sé cómo se dice, un mixto, no sé cómo se dice. Es como que un cristiano o una cristiana tenga un hijo de un inconverso, algo así. Lo que van a hacer es, para ellos sería un samaritano, no es un cristiano, es una mezcla de un cristiano o una cristiana con un inconverso. ¿Se dan cuenta? Lo sorprendente de todo es que esta persona que no era bien vista ante esta gente religiosa,
el que podríamos decir va a ser el héroe de alguna forma, por decirle, o el personaje principal, el que usted va a ver que hace misericordia, y no el religioso, el que sabía, conocía todo. Y vamos a ver que es así. Y lo más sorprendente de todo, aunque usted no lo crea, que Jesucristo, no me acuerdo en Juan, lo tengo anotado por ahí, en Juan, sí, a ver, creo que lo anoté por acá, en Juan 8:48, dice así, los judíos le respondieron al Señor, escuche bien esto, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Sabe a quién le decían samaritano? Al Señor Jesucristo. Él era visto como un samaritano para ellos, una persona, vamos a decir, que ellos no querían. Por eso se caminaban toda esa vuelta que hacían para no pasar por la parte de estos samaritanos. Acuérdense todo lo que había pasado, tienen que estudiar un poco. No hubo no se llevaban bien en esa época. Con Nehemías creo que estaba construyendo, querían venir a ayudar y Nehemías no los dejó, ellos se molestaron. Entonces siempre hubo esa, creo que los judíos adoraban, parte tiene que conocer con el Antiguo Testamento, cuando se divide el reino, unos fueron creo, Jerusalén y los otros para otro lado, y crearon los samaritanos otra forma de adorar, pero todo esto vino por la división de los reinos. Bueno, traía todo esto. Lo sorprendente es que el Señor va a mostrar que este samaritano es que, vamos a decir que se comportó como un prójimo. Acuérdense, ¿un prójimo qué es? Bueno, el prójimo, acuérdense, es que es esa persona que está más cercana a nosotros. El judío entendía, por eso que justificarse, el judío o esa persona creía que el prójimo era solamente el hermano, para que usted pueda entender en el contexto de hoy, o la hermana, nada más. Era el judío. ¿No? De ahí su cosmovisión no iba más allá. Por eso los demás eran perros, eran publicanos, eran rameras, es lo peor que hay. Nosotros tenemos la ley y Dios nos ama mucho a nosotros, nada más. Somos súper escogidos. Y los demás no existen. Entonces por eso no me voy a centrar en los demás. Algo así era ellos. Pero la idea del prójimo, acá en el griego, yo lo tengo anotado por ahí, pero le voy a decir más o menos como lo que sería nuestro idioma, sería el más próximo. Y para que usted pueda entender en nuestro lenguaje, aunque a usted le sorprenda, sería traducido en nuestro lenguaje como su vecino, de casa, de al lado, de apartamento. Ese es su prójimo que el Señor manda, con todas las personas. El religioso solamente se hacía cargo de qué, de los suyos, nada más, no hay eso. Y el Señor nos ayude, amado, a poder entender esto que estuve meditando. A veces nosotros nos enfocamos solamente en el mundo cristiano y no hay más que eso. Y con esto no estoy diciendo que debemos estar apapallando o cubriendo las cosas de los demás o el mundo, no es eso. Pero el verdadero, acá no me va a dar tiempo de explicar, porque el Señor, fíjese, Él da toda una parábola que a mí no me da tiempo de explicarla y no la quiero alegorizar. Pero quiero mostrar, el mensaje moralista de acá es que le está diciendo, tú no puedes guardar la ley, eso lo está mostrando el Señor, y debes amar a tu prójimo, no solamente a los tuyos, sino a los otros. ¿Puedes hacerlo? No sé qué va a responder usted, pero creo que ninguno de nosotros podemos hacer eso. Es muy fácil amar a papá, es muy fácil amar a mamá, es muy fácil amar al cónyuge, a los que sean. Ahora amar a una persona que de verdad que no nos ama a nosotros es difícil. Creo que se les cayó a ellos. Creo que se les cayó. Entonces, esto es lo difícil, vamos a decir, de acá. Nadie puede guardar la ley. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, bueno, la palabra pleslo, ahí, o plesion, es el que está más cercano, ¿sí? Es el que está más cercano. La idea es esa. ¿Quién está más cercano? Bueno, la persona que está más cercana es aquel que es el prójimo. Y eso es lo que... Yo sé que esto fue mal interpretado
hace muchísimo tiempo por Agustín de Hipona, por Agustín de Hipona, ¿qué? ¿Vas a llamar? Por Agustín de Hipona, y él vio mal, o sea, esto mal interpretó esto porque, ¿qué hizo? Él creía, Agustín, que este hombre, vamos a decir, y yo no estoy diciendo que no, pero no quiero alegorizar al máximo como lo hizo Agustín. Agustín decía que el samaritano, por supuesto, él lo veía en ultra espiritual, veía que era Cristo ahí, que fue movido a misericordia, que se acercó, vendó con herida, le echó aceite, que él creía que era el Espíritu Santo, el vino es la sangre de Cristo. Está muy bonita la forma, pero el texto no dice eso. Y no estoy diciendo que yo voy a hablar de Cristo. Por supuesto que voy a hablar de Cristo acá. Pero no lo veo como él lo veía. El samaritano sí lo veía como a Cristo, el aceite del Espíritu, el vino era como la sangre de Cristo. Eso no dice el texto. Vendó sus heridas y bueno, lo llevó al mesón. Él decía que el mesón era la iglesia, los 2 denarios que pagó hasta cuando yo venga a mi segunda venida. La iglesia cuida a estos pecadores que yo cuando venga voy a recompensar a aquellos que están cuidando mis ovejitas. Lamentablemente no dice eso el texto. Por eso es que los enemigos de la predicación cristocéntrica están en desacuerdo con lo que nosotros decimos. Pero por supuesto yo no estoy diciendo eso, pero tampoco estoy diciendo que no sea Cristo, porque un sermón sin Cristo no tiene sentido. Entonces, fíjese, el texto termina, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo, que cayó en manos de los ladrones? Y escuche la respuesta, no sé cómo decirle a este hombre. Acá en la Argentina se dice cara dura, sin vergüenza. No tiene vergüenza. Usted que le dijo, no, el samaritano. Él no se quiso ni siquiera contaminar la boca con decir samaritano. Solamente dice, el que usó de misericordia. ¿Sabe qué significa eso? Como que lo menospreció. No le gustó que el Señor pusiera a un judío a un samaritano e hiciera quedar mal a los judíos. Y el Señor dijo, ve y otra vez, y haz tú lo mismo. Amados, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede usted amar al prójimo? Dígame. Y si usted dice, sí, yo lo amo externamente, pero puede con todo el corazón, dice, amar a Dios, con toda su mente, todo su corazón, incluso al prójimo también, dice, como al prójimo también, con toda su mente. No, amado, no, un pensamiento se va a levantar y lo va a asesinar, aunque sea con un pensamiento. Nadie. En Levítico 18:5 dice, por tanto guarden mis estatutos y mis enseñanzas, creo que dice enseñanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá por ellas, yo el Señor. ¿Y quién puede hacer eso? No puede hacerlo nadie, amados. Entonces, el resultado es que este hombre tenía que haber reconocido su incapacidad para guardar la ley y no lo hizo este hombre. Este hombre se siguió manteniendo ahí sobre ¿qué? Sobre su orgullo espiritual, ahí que él decía, sí, yo lo puedo guardar y no quiso, vamos a decir, no quiso ni siquiera la segunda pregunta que dijo, quiso justificarse a sí mismo. Ni siquiera con esa pregunta que le quiso sacar al Señor. El Señor le mostró 2 cosas. Una le demostró que él no puede amar a Dios, ninguno podemos amar a Dios así. Él no lo podía hacer, a menos que como decían los profetas, cuando venga el Espíritu Santo de un corazón nuevo y nos regenere. Y aún así, aquellos que le amamos, no le amamos como le tenemos que amar. Entonces, imagínense un inconverso, si un cristiano o una cristiana que sinceramente le ama a su Señor y quiere es vencido por el pecado, dígame, ¿qué puede hacer una persona que no tiene a Cristo? Por eso que no sirve, lo digo hace años, que usted escuche, que lea y que aprenda. Si de verdad no tiene a Cristo adentro, no puede amar al Señor con toda su mente, siempre hay cosas primero que el Señor.
o no, o las personas siempre algo nos van a hacer. Entonces es importante que en el día de hoy no solamente aprendamos un sermón moralista nada más, algo como decir, esto me enseña que yo debo amar al prójimo nada más, cómo me debo comportar, una ética cristiana, cómo puedo ayudar al más cercano. No, eso lo puede hacer cualquier persona que, vamos a decir, que se proponga quizás cambiar en su vida. Pero no, yo acá no me quiero dar los nombres, pero hay, en Argentina hay, no voy a dar el nombre, pero hay sociedades cristianas que ayudan a personas que estaban en la droga, ¿sí? No quiero decir el nombre, pero yo los veo a veces y son muchachos que de verdad se están esforzando y vendiendo cositas así, pancito y cosas así, porque y golpean acá porque ven un cartel, pero ustedes lo ven, y que yo una vez pasé, venía con la moto y lo escuché hablar y ellos hablan como mundanos. O sea, hablan, usted se da cuenta como habla. Entonces, no sirve de eso, que hagan eso si de verdad no le demuestran el verdadero evangelio, confrontarlo con la ley. Con estos minutos que me quedan, que me voy a tener que apurar, voy a mostrar aquel verdadero samaritano. Y en Ezequiel capítulo 16, versículo número 5 dice así: aunque Israel había sido infiel, y aunque usted fue infiel y nació infiel, creo que en el sentido espiritual mostró el sentido moralista de lo que debemos hacer, nuestras responsabilidades, lo que el Señor nos manda, pero también lo que Cristo hizo, el mensaje espiritual. Fíjese, dice así el profeta, Ezequiel capítulo 16, versículo número 5, dice el Señor: no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi. Acuérdese de eso, esos dos también habían visto, pero no hicieron nada. Siguieron de largo. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, te hice grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos habían formado y tu pelo se había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. Y yo pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y te lavé con sangre encima de ti y te ungí con aceite, como veo el samaritano que estaba ahí. Y te vestí de bordado y te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en sus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, arcillo en tus orejas y tu hermosa. Y bueno, sigue hablando, como Isaías también dice, que Isaías creo en 60 y algo dice que lo invistió de justicia, de lino fino. Fíjese, pasé y te vi. ¿Y qué hizo? Fue movido, escuche, se compadeció en misericordia. ¿Sabe de quién está hablando, no? Está hablando del Señor. No sé usted, pero a mí me encontró así, sucio, harapiento, mal hablado, peleador, pendenciero, tomador y todos los pecados que usted pueda creer. Y vino la ley esa noche y me golpeó. Fue como ese
sacerdote que pasó y no hizo nada. Así fue la ley y así es la ley. Por eso que el sacerdote vino y no hizo nada. ¿Sabe por qué no hizo nada ese sacerdote de acá? Porque para mí representa la ley. Igual que el levita, no puede hacer nada. Lo va a mirar así y no va a tener misericordia de usted la ley. Ese sacerdote que aparece ahí. El levita lo mismo. Pero este samaritano que yo creo que aparece acá, aunque no dice acá en Ezequiel, que sí tiene misericordia, es el Señor. Y Él sí se va a acercar. Y no estoy alegorizando nada para aquellos enemigos de la predicación cristocéntrica. Estoy diciendo lo que Cristo hizo conmigo y con lo que hizo con los cristianos. Fue eso. Nos levantó de nuestra miseria. Extendió su mano. Y no hubo nadie más que me acusara. ¿A dónde están los que te acusan? Y pude levantarme con su mano de su misericordia, y me limpió, me curó, y me invistió de justicia. Y hoy ando predicando de aquel que tuvo misericordia de mí. Por eso que desde ese día en adelante no he parado. Y si usted nació de nuevo, tiene que haber pasado eso, amado. Usted no puede ser el mismo. Usted no puede ser el mismo. Por eso yo le puedo decir desde acá, oh, sí, tenga misericordia, el prójimo es ayudarle, darle de comer a aquel. Y ahí, sí, lo tenemos que hacer eso. Pero nuestra misión va mucho más allá de eso. Nuestra misión es ver todas esas personas que están tiradas acá y tener misericordia y extenderle la mano del Evangelio, predicándole a Cristo a esas personas. ¿De qué sirve de la persona el Evangelio socialista? Ah, ayudo, le doy de comer y ya está, y después me saco una selfie y no, amado, no sirve de nada eso si no le das a Cristo. No sirve de nada. Ese alimento es pan para hoy, hambre para mañana. Cristo come y es alimento de vida eterna. Entonces, si quiere hacer, haga las dos cosas, si puede. Pero no sirve darle de comer nada más, tener misericordia, como bueno, yo he escuchado muchos sermones de estos. Y nos muestra el mensaje moralista que tenemos como cristianos, ayudar a los prójimos, y está bien. Pero si no tiene a Cristo no sirve de nada. Y con estos minutitos que me quedan, voy a responder lo que decía este hombre. Tendría más para predicar, te lo puedo asegurar. Pero no tengo el suficiente tiempo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y vamos a responder esta pregunta. Tengo algunos textos. Así empezamos y así vamos a culminar. Juan capítulo 6, versículo 28. ¿Qué debo hacer? Él quería hacer algo. Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron para poner en práctica las obras de Dios. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra que demanda de nosotros. ¿Qué obra? Que ni siquiera es una obra nuestra porque proviene de Él. Es que creamos en Cristo, que reconozcamos nuestros pecados cuando la ley nos confronta. Que podamos ver nuestra necesidad de Cristo, que estamos muertos en delito y pecado, que podamos ver su santidad, su justicia, no con un simple miedo, no quiero ir al infierno, que me voy a quemar ahí. No, no es eso. Simplemente que podamos ver la hermosura de Cristo y lo que ha hecho. Él no está interesado en tu belleza exterior, sino en la interior. Y para eso Él ha hecho algo. Por eso que Él descendió. No dijo, el Señor ama. Él descendió y hizo una obra en la cruz. ¿Y cuál es la obra? Que creáis. ¿Qué debo hacer? Bueno, la respuesta es, cree en el Señor. Y así, amados, la Biblia está llena de textos. Yo voy a nombrar algunos. Creo que es en el libro de Hechos, si me da tiempo.
Libro de Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Dice así: entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro de temblando y se postró a los pies de Pablo y Silas, el carcelero es. Y sacándole dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron. La respuesta para este hombre, ¿qué debo hacer?, que le preguntó al Señor, es: tenía que haber creído en Él. Quizás le preguntó, si tuviera más tiempo para desarrollar este sermón, diría: este hombre se cree que es un antinomianista, si no entiende eso está en contra de la ley, lo voy a probar, a ver, lo voy a hacer quedar mal. Pero se olvidó que el Señor en Mateo 5, versículo 17 dice: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, este hombre fue el que quedó mal parado, amado. Este hombre tenía que haber reconocido su total incapacidad de cumplir la ley, pero no lo hizo. Y el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36 a 38, dice así: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bauticéis en cada uno en el nombre de Jesús Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dicen las Escrituras. Nadie puede cumplir la ley. Por más que usted se esfuerce al máximo, no lo va a poder hacer. Porque la ley no es para salvar. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? La ley fue dada por medio de Moisés, pero no salva. Solamente es por medio de Cristo. Por eso predicamos hace años un evangelio de la gracia, centrado solamente en Dios. Incluso esa fe no es dada a nosotros. Me he esforzado en lo que más, tenía más material incluso para hablar, pero me he esforzado en lo que más pude para que usted no se vaya el día de hoy: debo salir y hacer buenas obras de caridad y ayudar al necesitado. Eso es lo que aprendí, que me enseñaron. Y aunque eso es parte de la ética cristiana, no forma parte para lo que Cristo vino. Cristo no vino a enseñarnos a ser buenas personas para ganarnos la salvación. Solamente uno pudo hacer la obra y es Cristo. Y espero que en el día de hoy se vaya con esas dos enseñanzas. Una, sí, tenemos un deber como cristiano y como iglesia, pero también trasciende más allá de lo físico, sino que hay que ver con ojos espirituales y ver esas personas que están tiradas al costado y no le decir: no le voy a predicar. No, predíquele. Tenga misericordia de esas personas que están al costado del camino. Preséntele a Cristo. Vamos a cerrar con un himno. Y después voy a orar. ¿Sí? Si no te vas a ver, lo hago yo. No me da tiempo de ir a buscarlo, pero creo que está en Miqueas. Miqueas, ¿no? Un segundo, lo tenía acá y lo saqué. Creo que lo saqué. Igual lo voy a cantar de memoria. Miqueas capítulo 6, versículo número 6 al 8. Lo voy a leer, después lo abandono. Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8. Lo que pide el Señor: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Me queda 6:8. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Él. Vamos a orar. Amado Padre, una vez más, Señor, he presentado su palabra tratando de que vean a su Hijo amado, guiado por su Santo Espíritu. Aunque muchos están en contra, Señor, de estas predicaciones que dicen, Señor, que uno saca fuera de contexto lo que está ahí y debemos apegarnos al texto. Y muchos de nosotros a veces nos ven como a personas que alegorizamos y hablan como hablaban de Charles Spurgeon, que decía que él alegorizaba, pero él era un maestro que sabía mostrar a Cristo. Gracias a él y a otros hombres que en una época usted me permitió leer y conocer de ellos, es que usted, por medio de su Santo Espíritu, me enseñó con el correr del tiempo a mostrar a Cristo, porque fuera de él no tiene ningún sentido presentar un mensaje humanista, moralista o de ético, y aunque es nuestro deber, no tiene ningún sentido si no podemos llevarlo para que vean a Cristo y lo que ha hecho, Señor. Le agradecemos, Señor, porque de verdad, principalmente a mí, me ha cambiado mucho, Señor, desde hace unos 2 o 3 años, no me acuerdo, cuando usted me enseñó a hablar de Él. Y no solamente de cosas reformadas y esas cosas, sino tratar de mostrar la hermosura del Señor. Le agradecemos y como siempre decimos, amén. Amén.